Gracias, Padre. Amén y amén. Amén. Pues seguimos con el tema de la novia. Dios no nos ha dejado salir de ahí. Y pues el tema que hoy voy a compartir con usted, pues podría tener dos títulos: las batallas de la novia o el ariete del cordero. Los dos quedan muy a la mano. Y pues vamos a recordar un poquito, un breve resumen del tema anterior. Y vamos a poner aquí, bueno, yo le puse a este resumen la trayectoria de Job. Recuerde que hemos estado estudiando todo esto y hablábamos de un consejo celestial, que bueno, le pusimos por nombre el consejo del Urín y el Tumín, formado por 7 luces del principio de la antigüedad y 5 perfecciones. Todo esto pues ya lo hemos desarrollado. Y habíamos dicho que Urín empieza con la primera letra del alfabeto hebreo, Aleph, y Tumín empieza con la última letra del alfabeto hebreo, Taf, principio y final. Entonces, cuando hablamos de Urín, hablamos de las luces del principio, y cuando hablamos de Tumín, hablamos de las perfecciones del final. Y en este contexto, Job es un ejemplo claro de esa trayectoria. Él empezó siendo un Urim, porque él era un miembro del Consejo Celeste. Y bueno, yo aquí le puse, vamos a leer, dice, él era una luz constructora de la antigüedad, perteneciente al Consejo Celeste, que rechazó a Jesucristo y se volvió un enemigo hostil, y por consecuencia vino a morir a la tierra. Todo esto ya está desarrollado en los temas anteriores, simplemente nada más es un resumen. Esa fue su etapa de Urim. Y como Tumín, cuando hablamos de perfecciones, él vino a alcanzar su perfección ¿en dónde? En la tierra, pero a través del sufrimiento. Y ya estando en esta condición de hombre, se le abrieron los ojos para pasar de las tinieblas a la luz. Amén. Entonces, esta es la trayectoria que él tuvo. Y bueno, vamos a leer Lucas capítulo 2, versículos 17 al 18. Dice, la piedra que desecharon los constructores, de los cuales, ¿quién era el representante líder de esos constructores? Job. Job capítulo 1, versículo 3, así lo dice. Dice, esa piedra angular, dice, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido en piedra de esquina. Todo el que caiga sobre esa piedra será hecho pedazos, y aquel sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. No es lo mismo que yo caiga sobre la piedra a que la piedra caiga sobre de mí. Hay diferencias. Una cosa es quedar hecho pedazos y otra cosa es quedar hecho polvo. O sea, todavía los pedazos hay manera de ¿qué? De pegarlos. Pero ya, si cuando queda molido, hecho polvito, pues ya se acabó. Entonces, ¿qué ocurrió con Job? Se volvió enemigo hostil, rechazó a Jesucristo, y todavía Dios en su bendita misericordia le concedió la oportunidad de alcanzar la perfección, Tumín, en la tierra, para lo cual Dios le tuvo que caer encima, y quedó hecho pedazos. Perdón, dije mal. Job se tuvo que arrepentir en polvo y ceniza, humillarse delante de Dios y caer delante de ¿quién? Del Dios Altísimo. Se postró. Entonces es cuando
Él cayó sobre la piedra, se tuvo que topar. Amén. Y bueno, al final, en este breve resumen, porque hablábamos de un cambio de sacerdocio, Job ejercía, como él era miembro del consejo del Urim, el Tumín, miembro del gremio de los constructores de la antigüedad, representante, luz de sabiduría, él ejerció un sacerdocio allá. Pero aquí a la tierra vino a ejercer otro sacerdocio bien distinto, por lo cual a ese sacerdocio se le tuvo que dar ¿qué? Un giro, un cambio. Y bueno, ahí vienen las gráficas, porque estamos hablando, este es el sumo sacerdote que representa al pueblo de Israel. Este es el pectoral del juicio, que dentro está ¿quién? El Urim y el Tumín. Y hablábamos de el famoso, ¿se acuerda de este triangulito que vimos la vez pasada? ¿Cuál es la regla de oro de los constructores? Para formar muros en esquina. Medir 3 metros, 4 metros, 5 metros, centímetros, lo que usted quiera. Y con esas medidas 3, 4, 5 yo las ajusto y seguro me va a dar un ángulo exacto de 90 grados. Entonces habíamos dicho que la palabra ángulo, piedra de esquina, piedra del ángulo, la palabra esquina en el hebreo significa ¿qué? Giro, cambio de dirección. Es como que si yo vengo vengo aquí por la línea vertical y doblo la esquina, doy un giro, doy un cambio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a Job le dieron un giro, le dieron un cambio, porque se tuvo que topar con la piedra angular. Ajá. Y al final habíamos mencionado que hay 5 versículos que dicen la piedra que desecharon los edificadores en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Y que hay 4 versículos que se dicen piedra, donde se menciona piedra de tropiezo o piedra de escándalo. Y 3 versículos donde se dice piedra preciosa, piedra angular, piedra probada, piedra fundamental. 5, 4, 3. Lo que implica ese triángulo, ese 90 grados, ese giro. Y entonces, pues esto obviamente pues ya entendemos que esas 12 versículos pues también corresponden a las 12 piedras a las cuales les cayó fuego en el cielo cuando Elías derramó los 4 cántaros con agua. Todo esto ya lo estudiamos. Y entonces, por eso le muestro aquí el pectoral girado, que son 4 cántaros 3 veces, y este es el pectoral anterior, y ahí está claro, aquí ya se ve claro. Se cambió de este sacerdocio, del sumo sacerdote, al sacerdocio de Elías. Amén. Y este proceso, ¿quién lo llevó? Job. Del sacerdocio en el cielo, se cambió al sacerdocio en la tierra, pero ¿a través de qué? Del sufrimiento. Bueno, para poder entender esto y irnos metiendo en tema, dice primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Entonces, ¿cuántos queremos alcanzar perfección? ¿Amén? Ah, bueno, entonces prepárese para sufrir. ¿No hay más? ¿Cuántos quieren perfección? Para lograr perfección, para lograr estatura, para lograr nivel, crecimiento, madurez, es forzosamente necesario que sufrir. Claro, un poco de tiempo. ¿Y qué es un poco de tiempo? Probablemente su vida en esta tierra. Porque si usted compara sus 70, 80 años de esta vida con la eternidad que viene o con la eternidad que le antecede, pues esta vida de 70, 80 años no es más que un suspiro.
comparado con la eternidad previa y con la eternidad que viene por delante. Pero es necesario ¿qué? Sufrir, porque eso nos va a llevar ¿a dónde? A la perfección. Y recuerde que la última etapa, dice, amiga mía, paloma mía, y la última es perfecta mía, paloma mía. Entonces, la última etapa es ¿qué? Perfección. Pero la perfección solo se logra con sufrimiento. Entonces, mi hermano, si usted está sufriendo, pues dele gracias a Dios, porque lo están perfeccionando. Pero bueno, para que vea que esto es cierto, Santiago capítulo 1, libro de carta a Santiago capítulo 1, versículo 2, dice algo similar. Ay Dios. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Amén. Y ese es ¿qué? Nuestro tumín, nuestra perfección del final. Y este es el proceso que llevó Job. Y si lo llevó Job, también nosotros tenemos que llevar ¿qué? Este proceso. Tenemos que pasar pruebas, aflicciones, dificultades, porque tiene que haber un resultado final que se llama ¿qué? Perfección. No hay más. No hay más. No le podemos dar vuelta a la Biblia. Queremos perfección, tenemos que padecer. Amén. Todos llevamos este camino. Tenemos que alcanzar ¿la qué? La perfección. Por lo menos la que va a dar la estatura de ¿qué? De la novia esposa. Los que no van a dar la estatura, pues a lo mejor no van a sufrir tanto, pero no van a llegar a ese nivel. Amén. Bueno, pero hay más en todo esto. Vamos a ver primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Dice, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis ¿a qué? Afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Entonces tenemos que ser probados por fuego. Y entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué cree que en el altar de Elías, esas 12 piedras, cuando dice también Pedro que nosotros somos ¿qué? Piedras vivas, entonces ¿qué representaba el fuego que cayó del cielo sobre ese altar de piedras? Sufrimiento, dolor, aflicción. Amén. ¿Le entramos? ¿Usted quiere? Es fácil decir amén porque cuando estamos metidos, no hombre, qué amén y qué nada. Y se lo digo por experiencia, ¿eh? Yo no sé, en mi larga vida pastoral, que no es mucha, en realidad yo soy pues relativamente pequeño en el pastorado, pero cuántas veces he querido tirar la toalla. Y se lo he dicho a Dios, no sé, ya perdí la cuenta. Señor, renuncio. Señor, no quiero. Señor, sácame. Señor, quítame. Señor, no aguanto. Señor, ¿para qué? Y yo literalmente le he tirado la toalla. Señor, ya, levanta otro. Y mi Dios tan bueno, va por la toalla, la lava, la plancha y me la regresa. Chihuahua. Yo que ya le tiré la toalla y él va, la recoge, la lava, la plancha y me la da de nuevo. Caray, yo digo, Señor, pero no se vale, ya. Quiero rajarme, ya no quiero. No. Bueno, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí a cada rato. Es que muchas veces a lo mejor las ovejas tienen el mal concepto de que los pastores no sufren. Que ellos por el hecho de estar aquí y estar en este nivel, a ellos no les toca.
No, si al contrario, les tiene que tocar, porque si no, ¿de qué le van a hablar a usted? ¿De qué sirve de que yo le hable a usted de sufrimiento si uno no ha pasado por sufrimiento? No puedo, no se puede. O sea, es imposible. ¿Cómo yo lo voy a confortar a usted? O cómo un ministro va a confortar a alguien si no ha pasado por prueba. Si desconoce lo que es eso. O sea que si usted quiere pasar, ándele. Lo único que le garantiza es fuego. Y del más bueno. Amén. Pero qué precioso. Porque esto tiene otras implicaciones. Ciertamente, en el altar de Elías se bajó, ¿qué? Fuego. Fuego que representa la aflicción, la prueba, ¿sobre de quién? Sobre de la iglesia. Pero también tiene otro significado. Y esto está en segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Y vea cómo dice. Porque después de todo, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen. Si alguien nos está afligiendo, Dios te da el permiso de que tú respondas, de que tú contestes, de que tú retribuyas ¿con qué? Con aflicción a los que os afligen. Ahí está. Porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen. Pero espéreme, antes de que se emocione. Antes de que se emocione, porque seguramente usted ya está pensando en quien le cae gordo y quien se las ha hecho. Y ahorita me la paga, y ya me agarré, y ya me encontré un versículo, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, y ahorita, según este versículo, me desquito contigo. Espéreme, porque ya se está emocionando. Ya, mira, si luego le vi la mirada, luego. Sentí unas vibras así medios especiales que me llegaron. Dice la Escritura que no tenemos lucha contra carne y sangre. No es contra ellos, no es contra tu suegra, no es contra tu jefe, no es contra tu familiar, no es contra... No, no tenemos lucha contra carne y sangre. No es contra ellos. Oiga, entonces, ¿qué hago con el capítulo 1, versículo 6? ¿A quién voy a retribuir con aflicción si me está afligiendo? Pues si no es contra carne y sangre, pues es contra las huestes de maldad. Dice, porque tenemos pelea contra quién? Las potestades que están en los cielos. Los gobernadores de las tinieblas, etcétera, etcétera. Entonces es contra ellos. Y a ellos los tenemos que afligir. Y a ellos les vamos a retribuir. No, usted ya se estaba emocionando. Se estaba frotando las manos. Mire por qué lo digo. Y daros alivio a vosotros que sois afligidos. Y también a nosotros, cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando Elías pidió fuego del cielo, ese fuego que cayó sobre las piedras representa primariamente ¿qué? La aflicción, la prueba. ¿Para qué? Para llevarla a la perfección ¿a quién? Al pueblo. Pero también representa el fuego de los ángeles de Dios, porque la única manera como yo voy a poder retribuir con aflicción a los que me afligen, que no es carne ni sangre, es a esos espíritus demoníacos, a esas huestes de maldad, es a ese diablo que está en contra de mí, que nomás me está cazando, que nomás me tiende lazo, que nada más me tiende red, y que yo no me he dado cuenta, pero muchas veces es el que me ha hecho ¿qué? Tropezar. Pero para eso yo debo de tener que en alianza. ¿A quiénes? A los ángeles. Porque los ángeles son espíritus ministradores para los cuales son herederos de la salvación. Entonces yo debo estar en alianza, yo debo de conocer de ese mundo, porque si no, ¿cómo me enfrento a ese diablo? Amén. Entonces, ese fuego que baja, sí, ciertamente representa la aflicción ¿sobre quién?
sobre el pueblo, que lo lleva ¿a qué? A la perfección, pero también representa ángeles que vienen ¿a qué? A nuestro servicio, y conforme lo que yo le voy a decir, ángeles que van a estar bajo nuestro control y nuestro dominio, cuando tengamos estatura. Amén. Sí, me explico. Bueno, para que usted vea que esto es cierto. Deuteronomio capítulo 33, versículo 2. Y este se lo voy a leer en la Reina Valera 60, porque es más específico ahí. Vamos a aumentar un poquito aquí la... Dice aquí, voy a leer desde el 1. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel. Antes que muriese dijo, Jehová vino del Sinaí, de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán, y vino dentro de entre 10 millares de santos. ¿Qué dice? Con la ley de fuego a su mano derecha. Vino con la ley de fuego a su mano derecha entre 10 millares de santos. Versículo 3. Aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban en su mano. Dos cosas. ¿Qué viene en su mano derecha? La ley de fuego. Y el versículo 3 nos estipula qué es la ley de fuego. Dice que son ¿qué? Todos los consagrados a él estaban ¿en dónde? En su mano. La palabra consagrado es Kadosh, la Strong 69:18. Dice sagrado, ángel, santo, santuario, consagrado. Entonces la palabra consagrado también significa ¿qué? Ángel. Entonces cuando yo leo esto, dice el versículo 2 de Deuteronomio capítulo 33, versículo 2, con la ley de fuego a su mano derecha. Versículo 3, y todos los ángeles a él estaban ¿en dónde? En su mano. Entonces, ¿quién es la ley de fuego? Los ángeles. Amén. Por eso, segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6 al 9, dice, ¿y sus ángeles en qué? Llama de fuego. Y entonces, si Dios tiene en la mano derecha la ley de fuego, que son ¿qué? Ángeles. Para que usted me entienda, vamos a ver Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. Dice aquí, en la visión que tiene Juan, dice, y tenía en su diestra 7 estrellas. Aquí está describiendo Juan la visión que tiene acerca de lo que él estaba viendo, y dice que vio un candelero y vio a Jesucristo, y dice, tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Amén. Si yo me voy hasta el versículo 17, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre de mí. ¿Qué tenía en su diestra? 7 estrellas. ¿Y qué hizo con la diestra? La puso sobre de mí. Y él puso su diestra sobre de mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Yo soy el Urín y yo soy el Tumín. Yo soy una de las luces del principio y yo voy a hacer la perfección del final. Y versículo 20 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros son, las 7 estrellas son ¿qué? Ángeles. Deuteronomio capítulo 33, versículo 2, dice que viene con la ley de fuego a su mano derecha. Y dice que sus consagrados están en su mano, que son ¿qué? Ángeles. Y Apocalipsis 1, capítulo 16, dice que en la mano derecha el Señor Jesucristo tiene 7 estrellas.
que la pone ¿dónde? Sobre la cabeza de Juan, y que las 7 estrellas son ¿qué? Entonces, ¿qué le pusieron a Juan? 7 ángeles, 7 estrellas, la ley de fuego. Le dieron el control de los ángeles. Dice, esto es para ti. Esto es para ti. No hay más, está clarito. Porque Juan es una representación ¿de quién? De la iglesia. Amén. Entonces sí, ciertamente tenemos aflicción, ciertamente tenemos pruebas, ciertamente tenemos problemas, ciertamente vamos a pasar por dificultades. Es necesario porque nos van a llevar ¿a qué? A la perfección. Pero cuando ya empecemos a dar grados de madurez, grados de perfección, estatura, entonces van a bajar a nosotros ¿qué? Ángeles. Y ya vamos a tener capacidad ¿de qué? De ordenar, de gobernar, de dirigir. Amén. Entonces no nada más es aflicción por aflicción, sino vas a tener capacidad de poder dirigir huestes angélicas para la batalla. Uy, pastora, ¿cuándo va a pasar eso? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Ahora, conforme esto, vamos a ver Hebreos capítulo 2, versículo 18. No, perdón, 12, 18, no es 2. Vamos a ver Hebreos capítulo 12, versículo 18. Y ya con este antecedente, estos versículos se van a poder desgranar. Dice, porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más. 20. Porque no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Ahorita le voy a describir este pasaje. Dice, tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Bueno, vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miriada de ángeles, a la asamblea general, al consejo celeste e iglesia de los primogénitos. En otras versiones dice congregación de los primogénitos, que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. A los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Y dígame, ¿quién fue un espíritu que tuvo que ser perfeccionado? Job. Job empezó ¿en dónde? Arriba en el cielo, en calidad de Urim, y vino a terminar en la tierra, su parte final, Tumín, para alcanzar ¿qué? Perfección. Entonces dice que hay espíritus que ya alcanzaron ¿qué? Perfección. Y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Entonces, Job, aunque en el cielo se reveló como miembro del consejo constructor, en la tierra alcanzó perfección a través del sufrimiento. Entonces, él es un espíritu de los justos hechos ya perfectos. Amén. Entonces, ¿nosotros tenemos que alcanzar perfección? Amén. Tenemos que alcanzar perfección. Pero, oiga, pastor, entonces quiere decir que hay algunos que ya alcanzaron perfección. Hay otros que están ¿en qué? En vías de, en proceso de alcanzar perfección. Y hay otros que de plano no quieren. O no quisieron. No quisieron.
Amén. Bueno, para que usted me pueda entender, porque aquí tendríamos que explicar por qué fue que no quisieron o cómo fue que se dio ese asunto. Porque entonces quiere decir que entre la asamblea o la congregación de los primogénitos o los primeros nacidos, hubo quienes de los cuales se rebelaron y eran miembros del consejo del Urim, del inicio de las luces primarias. Bueno, ¿cómo vamos a explicar esto? Y aquí nos dan la pauta, porque dice 18: no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tales que los que oyeron rogaron que no se les hablara mal. Dice 21: tan terrible era aquel espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Entonces ahí hay secretos. Nos tenemos que remitir ahí para entender qué es lo que ocurrió con la congregación de los primogénitos, de aquellos que rechazaron a Jesucristo y que algunos después tuvieron que alcanzar perfección en la tierra. Entonces, para que podamos explicar esto, pues tenemos que ir a este pasaje. Y eso está en Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19, versículo 9. Dice aquí: y el Señor dijo a Moisés: he aquí, vendré a ti en una densa nube, para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo, y también te crean para siempre. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor. El Señor dijo también a Moisés: ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, y que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Es a este pasaje que hace referencia la carta a los Hebreos. 12. Y pondrás límites alrededor para el pueblo y dirás: guardaos de subir al monte o tocar su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Fíjese, vea las instrucciones. Guardaos de subir al monte o tocar su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. 13. Ninguna mano lo tocará, sino que será apedreado o azateado. Sea animal o hombre, no vivirá. Vea lo que dice esta frase. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. Entonces había una excepción. Había una excepción. Si suena prolongadamente la bocina, la trompeta, ¿qué dice? Pueden subir. Entonces, había un permiso, había una concesión. Bueno, ¿está claro? Ok, vámonos hasta el versículo 16. Porque este era un encuentro de Dios con su pueblo en el monte Sinaí. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos, y una densa nube sobre el monte, y un fuerte sonido de trompeta. Y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. 17. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. 19. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios respondía con el trueno. Si yo me quedo hasta ahí, ¿podía subir el pueblo? Recuerde lo que dice el versículo 13. 13. Cuando suene largamente la trompeta, ellos subirán al monte. Versículo 19.
El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. ¿Podían subir? Sí. Bueno, vea lo que dice adelante. 20. El Señor descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y el Señor dijo a Moisés: desciende, advierte al pueblo, no sea que traspase los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. Espera. ¿Qué pasó? Dios manda subir a Moisés. A ver, Moisés, sube. Y dice: desciende, pero así de volada, adviérteles. No sea que ¿qué? Que suban y traspasen los límites y entonces perezcan un montón de ellos. ¿Y ahora? Dios dijo claramente, versículo 13, cuando suene prolongadamente la bocina, que suban. Versículo 19 dice que estaba sonando prolongadamente. Y en el versículo 21, Dios cambia la decisión y dice: no, espérate, que no suban, porque los voy a matar. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué Dios tan, cómo se dice? Voluble. Como dice una cosa, al rato dice otra. Y en cuestión de segundos cambia. ¿Verdad que no? ¿Verdad que su corazón dice, no? Hay algo aquí. Amén. Bueno, ¿qué es lo que pasó aquí? Bueno, para que usted me entienda. Le voy a dar dos definiciones. De bocina, de trompeta. Primera definición, Yobel. Dice ahí que es la Strong 3104. Toque del cuerno por su sonido continuo, especialmente la señal de las trompetas de plata. De aquí el instrumento mismo y el festival que daba inicio. Bocina o, ¿qué dice? Cuerno de carnero. El Yobel es cuerno de carnero. Normalmente las traducciones al español traducen bocina o trompeta. Bueno, otra definición. Strong 7782, shofar. En el sentido original de incidir, corneta, trompeta, para dar un sonido claro. Cuerno curvo, bocina, clarín, corneta, cuerno, trompeta. Pero note por favor, no me especifican animal. Me dicen que es una trompeta hecha con un cuerno curvo. Pero no me están especificando qué. El animal. Y trompetas hechas de cuerno curvo hay muchas. Amén. Hay muchas. Hay de carnero. Hay de antílope. Cabra doméstica. Cabra montés. Toro. También tiene cuernos curvos. O sea, hay muchas. Amén. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En específico, el Yobel es cuerno de ¿qué? Carnero. Y el shofar, cuerno, trompeta hecha de cuerno, curvo. El que sea, según la definición. Y ya nada más para añadir, shofar viene de la raíz 8231, que es brillar, estar hermoso o ser hermoso. Bueno, ¿por qué me meto en esto? Déjeme volverle a leer los versículos que leímos hace rato. Éxodo capítulo 19, versículo 13. Vamos a volver a leer, ya con esta aportación.
ninguna mano lo tocará, sino que será apedreado o azateado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente el yobel, el cuerno de carnero, la trompeta hecha con cuerno de carnero, ¿qué dice? Subirán al monte. Solo cuando suene el cuerno de carnero, subirán al monte. Versículo 19 o 16. Aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de shofar. Y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Versículo 19. Y el sonido del shofar aumentaba más, y Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. No es lo mismo el shofar que el yobel. Bueno, es lo mismo y no es lo mismo. El yobel es ¿qué? Cuerno de carnero. ¿Y qué es lo que se oyó en el monte? Sonido de shofar. Pudo haber sonido de trompeta de cabra, sonido de trompeta de cuerno de antílope, sonido de trompeta de cabra montés, de cabra doméstica, sonido de cuerno de toro. Lo que no se oyó fue ¿qué? Cuerno de carnero. Entonces no hay contradicción. No hay contradicción. Dios dijo claramente indicaciones. Solamente si se oye el cuerno del carnero pueden subir. Y no se oyó cuerno de carnero. Se oyó otra trompeta de lo que sea. Curvo. Pero como el pueblo no sabía distinguir entre sonido y sonido, entonces cuando sube Moisés, ¿qué es lo que dice Dios? Adviérteles. Porque estos sordos, o ¿cómo les diríamos? La gente que no es hábil para oír, ¿cómo se les dice? Bueno, perdónenme la expresión, estos atarantados no disciernen entre sonido y sonido, no saben. Y como dicen en el mundo, a cualquier santo se le hincan. En otra palabra, a cualquier cuerno se suben. A cualquier sonido, a cualquier audio, a cualquier trompeta. Y no saben distinguir entre un cuerno de carnero y un shofar, un cuerno de cabra, un cuerno de antílope. No saben distinguir. Y solamente pueden subir cuando ¿qué? Se oye el cuerno del carnero. Y no se oyó en el monte Sinaí el cuerno del carnero. Pero como el pueblo no sabe discernir. Amén. Pero espérenme, aguánteme tantito. Mire qué curioso. Shofar viene de la raíz ¿qué? Brillar, ser o estar. Ahí está, para que pueda usted comparar. El que está arriba es un yobel, cuerno de carnero. Y el que está abajo es shofar, cuerno de antílope. Como muy bien pudo haber sido un cuerno de cabra, pudo haber sido un cuerno de tal vez toro, o hasta un mismo cuerno de carnero. Pero en específico en el Sinaí no se oyó cuerno de carnero. Dios dijo solamente cuerno de carnero. Ahora, espéreme. Dios, ahorita les voy a decir. ¿Cuál de los dos está más bonito? ¡Ay, Dios! Pues hasta la pregunta es tonta. ¿Cuál está más bonito? Bueno, es más, de estos dos animalitos, del carnero y el antílope. Mira este lanudo pulgoso. Feo. En cambio el antílope, ¿usted ha visto los antílopes cómo brincan? Son gráciles. Bueno, yo he visto documentales que de sus brincos libran no sé cuántos, 15 metros. A lo mejor estoy exagerando, pero son impresionantes sus saltos. Y tienen unas cornamentas tremendas. Son estéticos, son bonitos, son gráciles. Entonces no es lo mismo. No. Y le hago una pregunta. ¿Usted no ha ido a los congresos de alabanza? De casualidad. A uno que otro congreso.
Oiga, ¿y no ha visto esos hermanitos que tocan el shofar? A esos grupos de alabanza y luego, o a esas personas que llevan su shofar así, pero mire, grandote, enorme, hermoso. No, hombre, se sienten soñados. Y todo mundo anhela tener un ¿qué? Shofar. Pues déjeme decirle que ese no es el bueno. Déjeme decirle que ese no es el bueno. Ese es para presumir, ese es para lucirse, ese es para quedar bien. Y es más, si usted los ha oído, el sonido que sale de un shofar al sonido de un cuerno de carnero es muy distinto. Usted puede hacer malabares con el shofar. Bueno, no así, pero usted puede hacer malabares. Pero con un yobel, no está tan fácil. Se necesitan buenos pulmones y aparte las tonalidades son muy distintas. ¿Cuál cree usted que es el que ponen en los cantos? Porque el que se presta es ¿qué? El shofar. Porque es más difícil dominar el cuerno de carnero. Pastor, ¿qué quiere decir? Nada, yo nomás estoy aquí. Mire, para que me entienda. Vamos a ver, por favor, Isaías capítulo 53. Versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso. Aquí estaban hablando de quién? De Jesucristo. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Pregunta. ¿Cuál quiere? El shofar. Antes de que le hubiera dicho yo, si yo vengo con un shofar y vengo con un yobel y se lo regalo, digo, escoja. El yobel solamente lo escogen los que tienen doctrina, los que tienen conocimiento de la palabra, los que saben lo que implica, porque ¿quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Jesucristo. ¿Y el cuerno de carnero quién es? Jesucristo. Entonces el yobel es una representación ¿de quién? Jesucristo. Por eso el yobel se tocaba en el año del jubileo. El año del jubileo es el año del yobel, el año del cuerno del carnero. Y dice que ese año se celebraba cada ¿qué? Cada 50 años. Y empezaba el día 10 del mes séptimo de cada 50 años. El día del perdón, el día de la expiación, el día del Yom Kippur. Y en ese día, el que tenía una deuda, le perdonaban la deuda. El que estaba preso lo dejaban salir. El que tenía algo en prenda, se lo devolvían. Y dígame, ¿quién es el único que te perdona? ¿Quién es el único que te saca de la cárcel? ¿Quién es el único que te devuelve todo? Se llama Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, el Cordero, el Carnero de Dios. Y eso no lo puede hacer el shofar. El único que lo puede hacer se llama jubileo. Ahora, espéreme. Búsqueme usted en toda la Biblia. Búsqueme usted en toda la Biblia, porque Levítico capítulo 25 dice, y vas a celebrar la fiesta del jubileo. Vas a celebrar la fiesta del jubileo. Y los que están presos salgan, los que tienen deudas se les perdona, etcétera, etcétera. Bueno, en Levítico capítulo 25 están las indicaciones, pero todo lo que es el Antiguo Testamento, no hay un solo pasaje que diga, y en la época del rey Perengano, en la época sutana se celebró año de jubileo. No existe un solo pasaje. No hay. Yo no digo que históricamente lo hayan celebrado, porque seguro que lo celebraron. Pero por lo menos en la Biblia no hay un testimonial de en algún momento dice, y en la época del rey tal, celebraron jubileo y bla bla, y tocaron trompeta, y los dejaron salir de la cárcel y les perdonaron su deuda. No. Y entonces, ¿cuándo tenía que sonar el yobel? ¿Cuándo tenía que sonar el yobel?
¿Quiere que le diga cuándo soñó? ¿Cuándo sonó el Yobel? Lucas capítulo 4, versículo 18. Dice aquí, 16 leo. Llegó a Nazaret, Jesucristo, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año favorable del Señor. Y dijo, cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todo en la sinagoga estaban fijos en él. Y 21 dijo, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Hoy, en este momento, empieza a sonar el Yobel, empieza a sonar el cuerno del carnero, porque Él quiere dar liberación, quiere dar protección, quiere dar libertad, quiere dar perdón de pecados. Por eso no hay ningún testimonio en el Antiguo Testamento de que se haya celebrado jubileo. ¿Y cuándo empezó entonces a celebrarse la fiesta del jubileo? Cuando el cuerno del carnero dijo: hoy se empieza a cumplir esta escritura. Y el que está en la cárcel sale libre. Y el que tenga deuda, todo se le perdona. Pregunta: ¿y los oyentes hicieron caso? Los que estaban oyendo se dieron cuenta. ¿Celebraron al que estaba enfrente de ellos? ¿Se postraron delante de él? ¿Lo levantaron en manos en alto? ¿Qué hicieron ellos? Al poco tiempo lo crucificaron. No supieron distinguir el sonido del cuerno del carnero. No supieron. Y entonces, por cuanto no dice: cuando oigas sonar el cuerno del carnero, puedes subir a la cumbre del monte Sinaí y ni te van a matar, ni te van a apedrear, ni vas a morir, nada. Tienes libre acceso a la gracia de Dios, tienes libre acceso a mi presencia, no te va a pasar absolutamente nada, porque todos tus pecados están perdonados, todas tus deudas están pasadas, todo lo que tengas en contra mía es quitado. Sube al monte, sube a la presencia de Dios. Y qué tremendo, se les abrió la puerta a la presencia de Dios y no subieron. No subieron. Y a la fecha siguen estando a las faldas del monte. Temblando, temerosos, llenos de miedo, porque creen que delante de ellos está ¿qué? Jehová, el Rey de los ejércitos. Pero nosotros ya sabemos que Jehová ya no es Jehová. El nombre sobre de todo nombre, ante el cual se dobla toda rodilla, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, es el Rey de reyes, Señor, señores, nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey sobre toda la tierra, y ante el cual se dobla toda rodilla. Es el nombre sobre de todo nombre, y es el cuerno del carnero que tenemos que estar ¿qué? Oyendo. Y si lo oyes, si lo escuchas, sube a la presencia de Dios y no te pasa absolutamente nada. Pero qué tremendo. Hay otros que cuando lo oyen se quedan abajo. Y cuando no tienen que subir, se suben. Y déjeme decirle que hay muchos que están subiendo a un monte equivocado. Ministerios atractivos y pomposos. Y ahí van detrás de esos ministerios. Pero de este insignificante feo, este lanudo pulgoso, el Elías. ¿Se acuerda de Elías? Mire, aquí está el shofar. Y aquí está el Yobel. ¿Está claro? Amén. Obvio, es mejor lucirse y ser hermoso a padecer sufrimiento.
Amén. ¿Cuántos quieren ser perfeccionados? ¿Seguro? Bueno, pero espéreme. No crea que me he salido de tema. Porque si yo me regreso a la carta a los Hebreos, dice, ¿te has acercado a los espíritus de los justos hechos ya perfectos? Obviamente que esos espíritus, cuando oyeron el Yobel, que supieron distinguir el sonido, ¿qué hicieron? Subieron a la presencia de Dios. Y uno de ellos tuvo que haber sido ¿qué? Job. Y no fue en balde su aflicción. Yo les decía el domingo anterior a la iglesia, hay gente que sufre, pero sufre de balde. Al final, mucho sufrimiento, mucho padecer y para nada. Y hay otra gente que sufre y que padece, pero que de ese sufrimiento saca beneficio y bendición. Si yo entiendo que el sufrimiento es para que Dios me perfeccione, porque estoy oyendo el cuerno de carnero, estoy discerniendo el sonido de esa trompeta y entonces subo a la presencia de Dios, mi hermano, ya la hice. Pero hay gente que sufre y padece y en lugar de humillarse, de postrarse delante de Dios, se enorgullece, se pone altiva, orgullosa, le da la vuelta a Dios, le da la espalda, se enoja, se molesta, se iracunda. Y entonces no tiene la oportunidad de ¿qué? De sufrir. Y entonces su sufrimiento es ¿para qué? Para nada. No sirvió de nada. No le halló sentido a su sufrimiento. Entonces, vamos a sufrir. Pero hay gente que le saca provecho al sufrimiento y se humilla delante de Dios. Y hay gente que sufre y sufre de gratis. Y al final no sacó beneficio en lo más mínimo. Y se quedó molesta, se quedó amargado, se quedó rencilloso, se quedó enojado, se quedó iracundo, se quedó traumado, se quedó deprimido, se quedó como usted quiera. ¿Y para qué? Para nada. Para nada. No alcanzó perfección. Amén. ¿Cuántos sufren aquí? Todos. Todos. No hay manera de darle la vuelta a esto. No hay manera. Y menos si usted es de Cristo Jesús. Ahora, si quiere usted no sufrir, hay muchas iglesias que portan el otro cuerno de carnero, ese chofar tan bonito, y ahí le prometen bendición, ahí le prometen abundancia, ahí le prometen que no va a haber problema, que no va a haber aflicción, ahí le prometen una vida color de rosa, un cristianismo like. Y que si usted se mete a esa iglesia, le va a empezar a caer oro del cielo, van a llover diamantes a su iglesia, sus problemas empresariales se van a solucionar. Y no estoy hablando nada más de los brasileños. Esos son unos de tantos. Amén. Los ministerios de la prosperidad. Amén. Entonces, ¿no quiere sufrir? Váyase allá. Pero ese es utópico. Porque de todos modos va a sufrir tarde que temprano. Amén. Amén. Entonces, sáquele provecho a su sufrimiento. Sáquele provecho a su dolor. Sáquele provecho a su aflicción. Sáquele provecho a su traición. Póstrese delante de Dios. Y mire, y va a empezar a afinar su oído. Y va a empezar a oír al Cordero de Dios. Y no se va a dejar llevar por cualquier trompeta. Amén.
quiero decir con esto? Porque entonces hubo gente que no pudo ¿qué? Discernir lo que se les estaba hablando. Si yo me voy a Juan, capítulo 1, vea lo que dice. Juan capítulo 1. En el principio existía el verbo. El verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas... ¿Qué pasó con los judíos? No entendieron. ¿Qué pasó con las tinieblas? No le comprendieron. Entonces quiere decir que algunos de los primogénitos de la creación, algunos de los que empezaron esta creación, algunos del consejo del Urim y el Tumín, como era un Job, nomás no qué. No entendieron, no comprendieron, no discernieron. Amén. Y dice aquí, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron, no la dominaron, no se impusieron. Amén. Ahora, si yo me regreso a Hebreos capítulo 12, versículo 18, dice, te has acercado, 12:23, a la asamblea general, la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya. Yo hago una pregunta. Estoy ubicado en el consejo del Urim y el Tumín. Estoy ubicado en el consejo celeste. Estoy ubicado en el consejo del principio. Estoy ubicado en las luces del amanecer. Estoy ubicado en los constructores de la antigüedad. Entonces quiere decir que hubo espíritus que no quisieron ¿qué? Perfección. Se negaron. ¿Y por cuánto se negaron? Se volvieron ¿qué? Contrarios o en contra de Dios. Las tinieblas no la comprendieron. Bueno. Hicieron de su luz tinieblas o tinieblas de luz. ¿Qué provocó esto? Porque tuvo que haber consecuencias. Bueno, Génesis, capítulo 2, versículo 1. De hecho, Génesis capítulo 1 habla de los 7 días, donde Dios levanta la creación y al séptimo día descansa. De hecho, voy a leer el 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Bueno, 2:1. Así fueron acabados los cielos y la tierra. ¿Y qué dice? Y todas sus huestes. Bueno, vamos a especificar. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Ok. Vamos a ver la palabra hueste. Es la Strong 6635. Masa de personas, especialmente organizados para la guerra. Por implicación, campaña. Obviamente campaña bélica. Arma, batalla, campaña, compañía, conflicto, cuerpo, ejército, guerra, hueste, marcha, milicia, pelear, tropa, vida. Y viene de la 6633, que es concentrar un ejército, ejercer guerra, llevar, pelear, registro. Espérenme. Qué raro. Génesis capítulo 2, versículo 1 dice, así fueron acabados los cielos y la tierra y todos sus ejércitos, sus tropas de guerra. Pregunta, ¿para qué quiero ejércitos y tropas de guerra si acaban de terminar la creación? ¿Captó lo que dije?
¿Para qué quiero ejército? Dice, acaban de finalizar los cielos y la tierra. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Ejércitos. Espérame. Oye, ¿y por qué ejércitos? ¿Con quién va a ser el pleito? ¿Contra quién vamos a pelear? ¿Contra quién vamos a guerrear? Si se acaban de terminar los cielos y la tierra, ¿se entiende que todo quedó qué? Perfecto, bien hechecito, acaban de terminar. ¿Hay necesidad de un ejército? ¿Hay necesidad de un ejército? ¿Para qué quiero cuerpo policíaco? ¿Para qué quiero granaderos celestes? ¿Qué va a haber motines? ¿Va a haber o sea, pregunto yo? Amén. ¿A quién pertenecía Job? Al consejo del Urín y el Tumín. ¿Y en qué se especializaba el consejo del Urín y el Tumín? Era un consejo constructor que empezó a ¿qué? Realizar toda la creación, los chalanes de Dios. Y casualmente entre ellos, muchos empezaron a ¿qué? A rebelar. Y por cuanto se empezaron a rebelar, por cuanto no discernieron, por cuanto no comprendieron, por cuanto no entendieron, así como los que estaban al pie del monte Sinaí no sabían discernir entre sonido y sonido, se rebelaron en contra de Dios, por lo cual Dios se vio en la necesidad de ¿a qué? Levantar ejército. Pues sí. ¿Para qué quiere un ejército si no es para pelear? Amén. ¿Para qué quiere un ejército si no es para ir a la guerra? Si no es para pelear contra quién? Un enemigo. Y dígame qué se volvió Job. Odiado, enemigo. De hecho es lo que significa su nombre. Hostil. Entonces quiere decir que hubo una rebelión completa. Y por lo cual desde el mismo principio se tuvo que levantar ¿qué? Ejército. Amén. ¿Sí está claro? Sí lo capta. Amén. Entonces, está clarito. Porque si no, no entiendo por qué Dios en el principio tiene que levantar ejército. Porque desde el mero principio, los del consejo constructor, y a saber cuántos más, se rebelaron en contra de Dios. Y las tinieblas no le comprendieron, no lo dominaron. Entonces quiere decir que hubo ¿qué? Empezó a haber ¿qué? Guerra, batalla. Y esta era una guerra. No, mi hermano. Las que usted conoce aquí en la tierra son chinampinas. Porque esto es confrontación de ejércitos ¿qué? Celestes en el principio de la creación. Las luces constructoras de la sabiduría que se rebelaron. ¿Contra quién? Contra los que quedaron ¿de dónde? Del ejército de Dios. Y de ahí se empezaron. Que por cierto, le voy a adelantar lo que le voy a decir en un final. Van perdiendo la batalla. ¿Quiénes? Los de Dios. Van perdiendo la batalla. Pero yo no lo digo nada más por decirlo. Le voy a dar los versículos. Le voy a darlos. Y es más, hay sectores del ejército de Dios que están cautivos. ¿What? ¿Dónde lo dice? Lo dice la Biblia. Pero bueno, yo quiero que se ubique. Entonces desde el principio empezó a haber ¿qué? Guerra y batalla. Para que usted me entienda, déjeme explicar. Lucas capítulo 11, versículo 34. Amén. Dice aquí:
la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Mira, pues, que la luz que en ti hay no sea oscuridad, luz de tiniebla. Pero la lámpara de tu cuerpo, ¿cuál es? El ojo. Si tu ojo es sano, también tu cuerpo será lleno de luz. Si tu ojo es malo, pues todo estarás lleno de oscuridad. Entonces, discierne, date cuenta qué luz hay en ti. No voy a ser luz de oscuridad, luz de tiniebla. 36. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, sin tener parte alguna en tinieblas, estarás totalmente iluminado, como cuando la lámpara te alumbra con sus rayos. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas cubrían la faz del abismo. ¿Qué significa la palabra tinieblas? Oscuridad, miseria, destrucción, muerte, ignorancia, tristeza, maldad, oscuridad, oscuro, sombrío, tenebroso, tiniebla. Y normalmente nosotros hemos pensado, ¿y las tinieblas? Pues sí, es que era de noche. No. Y la miseria cubría la faz de la tierra. Y la destrucción cubría la faz de la tierra. Y la muerte cubría la faz de la tierra. Y la ignorancia, la tristeza, la maldad, la oscuridad, las tinieblas cubrían la faz de la tierra. Entonces no era que era de noche, pastor. Pues esa es la versión más light. Entonces aquí habla de qué? De muerte, de destrucción, de tristeza, de miseria, de maldad. Oiga, pastor, ¿no será que entonces eran los que estaban, esas tinieblas que cubrían la faz de la tierra, eran espíritus inmundos? ¿Ángeles demoníacos? ¿Constructores de la antigüedad que rechazaron a Cristo e hicieron una qué? ¿Desbarajuste? Y que por eso Dios después tuvo que venir a poner orden ahí nuevamente y empezar ese proceso de restauración. Ahora, 11:34 Lucas dice, la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver Apocalipsis capítulo 5 versículo 6. Libro de Apocalipsis capítulo 5 versículo 6. Ponga atención. Miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. A ver. Vi un cordero, carnero. El cordero es cuando es pequeño. Pero ¿qué peculiaridad tiene? Tenía ¿qué? 7 cuernos y 7 ojos. Lucas 11:34. ¿Qué dice Lucas 11:34? La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Pregunta, ¿cuántos ojos tengo yo? Pregunta, ¿cuántas lámparas tengo yo? Porque la lámpara del cuerpo capta. Entonces, aquí, vi un cordero inmolado que tenía ¿qué? 7 cuernos y 7 ojos o 7 lámparas. Porque todo el mundo se está imaginando a un cordero marciano. ¡Pum, pum, pum! Y todavía 7 ojos. Y por más que querramos imaginarlo, no damos. No. El cordero tenía ¿qué?
7 cuernos y 7 ojos, o 7 lámparas. Amén. Amén. A ver. Dígame qué son, qué instrumento o qué utensilio de la Biblia tiene 7 lámparas. El candelabro. Amén. El candelabro. Entonces, cuando dicen que el cordero, vi un cordero con 7 cuernos y 7 ojos, lo que están viendo ahí es un ¿qué? Un candelabro. Porque el candelabro tiene ¿qué? 7 lámparas. Y las lámparas son ¿qué? Ojos o 7 luces. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero decir con esto? ¿Se acuerda cuando yo le hablé de Isaías capítulo 11, 1 al 2 y Proverbios 9, 1 de los 7 espíritus de Dios? Porque dice, vi un cordero con 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios. Y cuando yo le enseñé esto, veíamos en Isaías 11 del 1 al 2, que 7 espíritus de Dios son ¿qué? Conocimiento, consejo, inteligencia, Jehová, el espíritu del Señor, sabiduría, poder y temor. Y Proverbios 9.1 dice que la sabiduría edifica su casa y labra sus 7 columnas. Y veíamos que la sabiduría son ¿qué? Luces. ¿Se acuerda que todo eso lo vimos? Entonces, cuando ve un cordero con 7 cuernos y 7 ojos, es una alusión ¿a qué? A un candelabro. Porque el candelabro, que es modelado ¿a qué? A martillo. El candelabro es modelado a martillo, es símbolo, representación ¿de quién? Del sufrimiento ¿de quién? De Jesucristo, del Cordero de Dios. Entonces, ¿por qué? Y decíamos que en los primeros 7 días de la creación intervinieron 7 luces, que yo le dije a usted que era el candelabro de la creación. Pero, sí se rebelaron un sector de los constructores y se volvieron enemigos, hostiles, odiados, y se quisieron imponer a Jesucristo, porque esas luces empezaron a causar miseria, muerte, tristeza, penumbra. ¿Qué es lo que tuvo que empezar a hacer Dios? Levantar un ejército. ¿Para qué? Pues para pelear contra esos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando me dicen 7 cuernos, 7 ojos, ese candelabro de luz se tuvo que volver con 7 cuernos. Porque el cuerno, ¿para qué sirve? ¿Qué representa el cuerno? A un carnero. Y el carnero es un animal que ¿qué hace? Derriba, golpea, empuja. Entonces, si se levantó un grupo contrario, los constructores y otras huestes de maldad, en contra de Dios, y Dios tuvo que levantar un ejército, entonces el candelabro de la creación, las 7 luces, la actitud de Dios tuvo que cambiar. Y ahora se tuvo que volver un candelabro derribador, un ariete golpeador. ¿Para qué? Para empezar a pelear ¿contra quiénes? Contra los que se rebelaron. Por eso aquí yo le estoy mostrando 7 cuernos y 7 ojos. Ojos, llama de fuego. Así dice Apocalipsis con respecto al Cordero. Sus ojos parecen llamas de fuego. 7 ojos, 7 cuernos, 7 lámparas. Entonces cambió la faceta, la ministración, ¿de quién? Del candelabro.
Ya no fue esa luz apacible, tranquila, calmada, porque ya no le dejaron opción, porque se levantó un grupo y no un pequeño. Esto fue una guerra celeste tremenda, que a la fecha sigue. A la fecha sigue. Esta guerra no ha terminado. Todavía se siguen peleando. Entonces, la actitud del cuerno de Jesucristo, a través de los 7 espíritus que construyeron, que eran consejo, poder, sabiduría, se le tuvo que añadir una característica. ¿Cuál? Golpear, derribar. Por eso es el cordero con 7 ojos y 7 ¿qué? Cuernos, porque entonces ya cambió la tónica. Había que golpear y derribar ¿a quiénes? A los traidores. ¿Por qué cree que en el libro de Josué, cuando dice Dios, dice Josué, vas a ir a conquistar Jericó? ¿Se acuerda? Y Dios le dijo la estrategia. Mira, el primer día van a dar una vuelta ¿a dónde? A las murallas de Jericó. Pero lo único que se va a oír es ¿qué? 7 sacerdotes tocando 7 cuernos de carnero, 7 yobeles. Entonces daban una vuelta y lo único que se oía era ¿qué? El sonido del cuerno del carnero, de las 7 trompetas. Segundo día, lo mismo. Tercero, cuarto, quinto, hasta el séptimo. El séptimo hubo una variación. En lugar de una vuelta, 7 vueltas. Al final, ¿cuántas vueltas dieron? 13. 6 de cada día y 7 del séptimo día. 6 más 7, 13. Y el 13 en la Biblia significa rebelión. Y entonces, ¿por qué las 13 vueltas? Porque tenían, ¿qué ocurrió después de? Dice, después de que den las vueltas, al séptimo día, las 7 vueltas, van a gritar. Y cuando griten, ¿qué van a hacer? Se van a caer las murallas. Pero ¿qué sonido fue lo que les fue acompañando todo ese proceso? El sonido de las 7 trompetas de cuerno del carnero. Es lo único que se oía. ¿Qué quiere decir? Que entonces el ejército de Josué se volvieron ¿qué? Arietes, derribadores, para destruir las fortalezas de Jericó. Y cayeron. Entonces, en el principio, si se rebelaron en contra de Dios, Dios tuvo que levantar un ejército y entonces cambió el perfil del candelabro, de las luces, del consejo. El consejo de sabiduría ahora se volvió consejo ¿de qué? De guerra. Y adquirió la característica del ariete derribador. Por eso es el cordero con 7 ojos y 7 cuernos. No es que sea un cordero deforme, porque se está tratando de imaginar 7 cuernos y con 7 cuernos. Se ve raro. No. Es algo simbólico de lo que está representando. Ese consejo del Urim y el Tumim, los que quedaron y no se rebelaron, adquirió entonces otra característica. ¿Se volvió qué? Consejo de guerra. ¿Para ir a pelear a quién? Contra los enemigos. Amén. ¿Está claro? Bueno, pero espéreme. Pregunta. ¿Y cuáles son las partes de guerra? ¿Sabe lo que es un parte de guerra? ¿Cuáles son las últimas noticias bélicas del cielo? ¿Cómo va la guerra? ¿Cómo va el estatus? ¿Cómo va? ¿Qué está ocurriendo? Seguramente vamos ganando, pastor. Vamos. Miren, primero usted no está peleando. Esto es una batalla allá arriba, que empezó desde que antes de que usted naciera, desde el mismo principio de la creación. Y se empezaron a agarrar, pero duro y tendido. Que se violentó más a partir de la época de Juan el Bautista. Porque dice la Escritura que desde los días de Juan el Bautista a la fecha, los cielos sufren violencia. Después les tengo que explicar por qué se incrementó la violencia. ¿Por qué desde los días de Juan el Bautista los cielos sufren violencia? Le tengo que explicar por qué. ¿Qué ocurrió en esa época que acrecentó la violencia? Porque la violencia, ya entendí, empezó ¿desde dónde? Desde el mero principio. Amén. Bueno, pero ¿cómo van las partes de guerra? Van ganando las huestes de Dios. No.
Sí. ¿Cómo puede ser, pastor? No, perdóneme, pero no. Bueno, es más, si me permite la expresión, hasta por debajo de la lengua les están dando. ¡No es cierto! ¡No puede ser! ¿Que sí? Bueno. Híjole, no, usted no cree nada, hombre. Daniel, capítulo 10. Daniel capítulo 10, versículo 10. Entonces he aquí una mano me tocó y me hizo temblar sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, hombre muy estimado, entiende las palabras que te voy a decir y ponte en pie, porque ahora he sido enviado a ti. Y cuando él me dijo estas palabras, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tu palabra he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso, el principado de Persia, por 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, de los primogénitos, de los prototocos, de los primeros nacidos, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. Y he venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al final de los días. Porque la visión es aún para días, ¿qué? Muy lejanos. Cuando habló conmigo estas palabras, volví mi rostro a tierra. ¿Y qué dice? Y enmudecí. Ok, vámonos hasta el versículo 18. 10:18. Entonces, el que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, no temas, hombre muy estimado. La paz sea contigo, sé fuerte y esfuérzate. Y cuando habló conmigo recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor porque me has fortalecido. Entonces él dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora vuelo para luchar contra el príncipe de Persia. Y cuando yo termine aquí, el príncipe de Grecia vendrá. Termino con uno y viene el otro. O sea que, pura guerra, pura batalla, y aquí están metidos Miguel y Gabriel. 21. Lo leímos la vez pasada. Sin embargo, te declararé lo que está inscrito en el libro de la verdad. Pero no hay nadie que se mantenga firme a mi lado. Otra versión dice, no hay nadie que me ayude contra estas fuerzas, sino Miguel, vuestro príncipe. Y entonces, ¿quiénes están batallando allá? Miguel y Gabriel. ¿Nada más? ¿Lo dice o no lo dice? Sin embargo, te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Pero no hay nadie que se mantenga firme, no hay nadie que me ayude. Hay muchos o ya desertaron, o ya se rajaron, o ya los capturaron. Ahorita le voy a dar el versículo. No hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas, sino que Miguel, vuestro príncipe. ¿Y esto es para dónde? Una visión que dice, para el final de los tiempos. Entonces, ¿cómo va la batalla? Van perdiendo. Hijo, ¿por qué? No me cree. Le veo cara como que dice, mire, vamos a ver por favor, ¿dónde lo apunté? Creo que es Daniel capítulo 8. Si mal no me recuerdo. Dice aquí, Daniel capítulo 8 es una visión. Voy a leer desde el 9, Daniel 8:9. Porque aquí se le empieza a explicar una de las visiones a Daniel. Dice, de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Bueno, a lo mejor conviene que leamos un poquito antes para entender. Dice, versículo 5, estando yo observando, he aquí un macho cabrío venía del occidente.
sobre la superficie de toda la tierra sin tocar el suelo. El macho cabrío tenía un cuerno prominente entre los ojos. Se dirigió al carnero que tenía los 2 cuernos, que yo había visto parado delante del río, y lo acometió con la furia de su poder. Lo vi venir junto al carnero, y enfurecido contra él, hirió al carnero y le rompió los 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerza para mantenerse pie delante de él. Lo arrojó en la tierra y lo pisoteó, y no hubo nadie que librara al carnero de su poder. 8. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero en cuanto llegó a ser poderoso, el gran cuerno se le rompió, y en su lugar le salieron 4 cuernos prominentes hacia los 4 vientos del cielo. Esto tiene una explicación histórica, pero no me quiero meter en esa, y déjeme darle la versión celeste, que es la que ahorita me interesa. 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente. La palabra oriente es antigüedad. Mire. Y hacia la tierra hermosa. Creció hasta el ejército de los cielos, o el ejército del cielo, e hizo caer a la tierra parte del ejército de las estrellas y las... ¡Ay, caray! ¿Literal? Creció hasta el ejército del cielo. Y esas estrellas eran estrellas de la antigüedad, porque eran de la tierra del oriente, la tierra hermosa. E hizo caer a la tierra parte del ejército de las estrellas y las pisoteó. Se engrandeció hasta igualarse con el jefe, el capitán de los ejércitos. Le quitó su sacrificio continuo y fue derribado el lugar de su santuario. 12. Y el ejército será entregado al cuerno junto con el sacrificio continuo a causa de la transgresión, y arrojará por la tierra la verdad y hará su voluntad y prosperará. Y el ejército será entregado ¿a quién? ¿Quién va a tomar control del ejército? ¿Los cautivó? ¿Los controló? ¿Los derribó? ¿Los apresó? Híjole. ¿Lo dice o no lo dice? Oiga, entonces esas batallas allá están... Este es el parte de guerra. Derriban a las estrellas, las pisotean, las humillan y toman control del ejército de los cielos. Y los únicos que quedan todavía peleando, Miguel y Gabriel. Oiga, pero ¿cómo va el asunto? ¿Qué le espera a ese ejército? Entre los que desertaron, o los traidores que se cambiaron de filas, y los que están cautivos, ¿qué cree? ¿Qué se le ocurriría a usted? Híjole, a mí me darían ganas de ponerme una armadura e irme a la guerra. Bueno, a mí. A usted tal vez no. Pero es que da coraje. Empieza uno a tener celo santo. Digo, bueno, ¿cómo puede ser? Fíjese, ahora sí que, pobre de los ángeles, entre lo que tienen que bajar para ministrar a la iglesia y en lo que tienen que pelear, con una mano la espada peleando y con otra mano bendiciendo a los de acá abajo, porque los ángeles son espíritus ministradores. Y luego resulta ser que los que ministran, ¡ay Dios! Buenos para nada, infieles, desobedientes, bueno, juntándose a cualquier trompetilla por muy vistosa. Buena la tienen los ángeles. Y todavía terminan con Grecia y van con Persia y dicen, espérame tantito, ahorita regreso, voy y ve. Y así los traen. Y pobre Miguel y Gabriel se están repartiendo la chamba. Oiga. ¿Y a cuántos ya tienen cautivos? ¿A cuántos ya tienen apresados? ¿Cuántos desertores y cuántos traidores? ¿Qué hacemos?
¿Usted qué quiere hacer? No, yo me quedo en mi casa, aquí en la iglesia, pastor, orando. Yo los ayudo con oración. Yo desde aquí oro por ellos. Una vez estábamos ministrando en la iglesia y precisamente Dios me llevó a orar por estas huestes celestiales. Mi hermano, llegaron un montón, con alas rotas, ojos parchados, trancas por aquí, por ahí. Bueno, llegaron, pero tronados. No, pero de veras llegaron todos golpeados. Ángeles cargando a otros. Así, haz de cuenta, como en las batallas de guerra. Y Dios llevó a los niños a orar por ellos. Y los niños ponían su manita, porque empezaban a decir, ángel, ángel. Y empezaban a sanar. Pero bueno, pues eso nomás fue más que un curita. Porque ellos se tienen que regresar ¿a qué? A la batalla. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? Bueno, le voy a decir qué vamos a hacer. Yo no sé si usted se quiere involucrar en esto. Ya le di el parte de guerra. No es nada halagador. Bueno, vamos a ver. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11. Bueno, para hacérsela de emoción. Espérenme. Déjenme mostrarles unas imágenes para que vea con quién se va a dar unos quien vive usted. Así o más bonito. Estos son los ángeles de tiniebla. Estos se volvieron en contra de Dios. Obviamente que esa no era su condición inicial, pero ya cuando se corrompieron, así los dejaron. Es para que vaya midiendo fuerza. ¿Cómo ve? No, si están, se inspiran los que hacen los dibujos ahí en internet. No, hombre, yo no sé de cuál se fuman, pero bueno, sí sé de cuál se fuman. Sí sé. ¿Verdad que imponen? Oye, no, ¿qué tal si uno de estos les está respirando a usted a los oídos? Llega en la noche y dice, y le empieza a gruñir. ¿Nunca has sentido así como que? No, luego hay lugares por los que usted pasa, no, hombre, y se siente. Yo lo siento por los que los pueden ver, peor tantito. Hay unos que no los ven, nada más los perciben, pero los que los pueden ver. Amén. Pero bueno, obviamente que para estos, Dios quiere. ¿Qué le decía la vez pasada? ¿Quiénes son los que vienen del occidente a las bodas del Cordero? Los guerreros. ¿Quiénes? Los leones de Dios. Aquí está Miguel y Gabriel. Son los únicos dos que quedan allá arriba ahorita. O al final de los tiempos. Amén. Pero cuando yo le hablo de Miguel y Gabriel, guerreros de Dios, leones de Dios, no le hablo de uno o dos, sino son dos ¿qué? Dos ejércitos, dos batallones, dos grupos que se mantienen ¿qué? Firmes. Obviamente hay un líder, pero es el líder de los de Miguel y el líder de los de Gabriel. Entonces ahí están los dos guerreros de Dios que están peleando allá. Y estos son sus subalternos. Los leones de Dios, los guerreros. Mire. ¿No se emociona usted? A mí me dan ganas de ponerme una de esas armaduras, mire. Que son estirpes de luz. Amén. ¿Cómo ve? ¿No se anima a la guerra? Están perdiendo Miguel y Gabriel. Algo hay que hacer. Oiga, pastor, pero en esta condición, ¿qué hago yo? Y empieza la batalla. Bueno, que esta batalla empezó desde el principio.
Génesis capítulo 2, versículo 1, cuando terminó los cielos y la tierra y sus ejércitos. Y ahí empezaron los leones contra los ángeles de tiniebla. Y se empezaron a dar con todo. No, hombre, son unas batallas. ¿No le hierve la sangre a usted? No, usted es sangre de atole. No, yo me quedo en mi casita, en mi iglesia, orando, pastor. Yo soy el aguador, a decir. Bueno, espéreme. Le había dicho Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Y vi el cielo abierto. Y he aquí un caballo blanco. Y el que lo mandaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son llama de fuego. Y sobre su cabeza hay muchas diademas. Y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos vestidos de ¿qué? Lino, fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. Y de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Pero ¿quién acompaña al Cordero? Al Verbo de Dios. Dice 14, y los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. ¿Y quiénes son esos? El versículo 7 atrasito dice: regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado, y a ella le fue concedido vestirse de lino resplandeciente y limpio, porque las acciones juntas de los santos son el lino fino. Entonces, ¿quiénes son los santos que siguen al Cordero? La novia esposa. Y entonces, ¿quién es el ejército nuevo que se levanta para ayudar a Miguel y a Gabriel? ¿Quién es el ejército que se levanta en auxilio de Miguel y Gabriel para pelear la batalla final? La novia esposa del Cordero. Es la novia guerrera. Es la novia que se vuelve ariete, carnero, para ir a derribar ¿a quién? A las huestes de maldad. Entonces, lo que está ocurriendo ahorita, que usted aquí en la tierra está teniendo etapa de preparación. Aquí es cuando usted se enfrenta con un chamuco, con un demonio, no son más que rounds de calentamiento. Y usted ya se está pegando de gritos y todo con los pelos parados, porque vino alguien y le susurró en la noche y lo espantó y le jaló las cobijas y está todo espantado. Y no es más que un mero ¿qué? Entrenamiento, porque la batalla va a ser cuando usted se levante y usted pertenezca al ejército del Dios de los cielos, de nuestro Señor Jesucristo, y cuando vaya y enfrente a todas esas huestes de maldad, usted va a ser parte del ejército. ¿Qué quiere decir? Que la novia esposa se convierte en ¿qué? Ariete de guerra. Ariete de guerra. Y empieza ¿qué? Las batallas. Entonces, mi hermano, ¿qué es lo que le espera a usted? Ahí está la novia guerrera. ¿No le da gusto? ¿No quiere usted? Por eso la están perfeccionando aquí en la tierra. ¿Con qué? Con sufrimiento, con dolor, con traición, con chisme, con injusticia, en ocasiones con escasez, con pobreza. ¿No le da gusto? Amén. Sí, sí. Mi hermano. Oiga, pastor, si ahorita se están dando quien vive allá, y ya le enseñé el parte de guerra, que van perdiendo las huestes de parte de Dios. Y ahorita Jesucristo está esperando que salga ¿quién? La novia esposa. Y a ella se le concede vestirse de lino fino, blanco y resplandeciente. Y forma parte del ejército de Dios. Son los santos que van detrás del Cordero.
Y entonces sí, empieza ¿qué? La verdadera guerra. Pastor. ¿Cuánto dura la guerra? Si esta guerra empezó desde el principio de la creación y a la fecha van perdiendo, que Dios necesita levantar un tercer ejército, aparte de Miguel y Gabriel, que es la novia esposa y el cordero. ¿Cuánto va a durar esta guerra? Bueno, Romanos capítulo 8. Vea lo que dice, y con esto termino. Es Romanos 8:18. Ahí está. Y ahora con esto ya podemos entender, aquí dice: pues considero que los sufrimientos que me llevan a la perfección, ya lo vimos, de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. ¿Cuántos llevan sufrimiento ahorita? ¿Poquito o mucho? Y el que le viene, no se preocupe. Y el que le hace falta todavía. Pero vea lo que dice el 19. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación, la manifestación, el surgimiento, la aparición de los hijos de Dios. Y aquí yo pondré entre comillas, la novia esposa del Cordero. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera a una gime y sufre dolores de parto hasta ahora, porque esa creación está ¿qué? Bajo esclavitud. Entonces, allá en la creación hay rumores, hay noticias de que se va a levantar, que va a haber un surgimiento, que va a haber una aparición de ¿quiénes? De los hijos de Dios. Y están esperando a ver a qué horas aquí el diablo nos sigue dando con todo. Los del consejo del Urim y Tumim corruptos nos están dando con todo. Ya necesitamos que se ¿qué? Que se levante. Y dice ahí, 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, en otras palabras, cuando usted se muera, porque se va a morir, se va a morir por un ratito, y pase de muerte a vida, y si dio la estatura de la novia esposa, la van a ir a meter y a enlistar al ejército de los cielos, para ser parte de ese ejército guerrero, de esa estirpe, la novia esposa del Cordero. Y van a empezar una serie de batallas. Y entonces sí, si ahorita Miguel y Gabriel no se dan abasto, ya están que no pueden, cuando llegue el auxilio de la novia guerrera, entonces va a ser otra cosa. Va a ser otro cantar. Y entonces van a venir no las batallas del principio, sino las batallas del futuro. Pero ese tomo, ese capítulo, ya no está en esta Biblia. Esa es otra Biblia que está en los cielos. Porque se van a escribir otros testimonios y otras historias. Amén. Y estas son las batallas de la novia esposa del Cordero.
Y yo creo que aquí ya nada más para cerrar toda esta serie, tendríamos que, porque en medio de esta batalla, se va a dar, fíjese lo que voy a decir, con esto termino. En medio de esta batalla, todavía se va a dar tiempo el esposo y la esposa de tener hijos. Y ahí viene la descendencia de la esposa y del cordero. Ya es lo único que nos faltaría para cerrar esta serie. O sea que la guerra no va a ser impedimento para generar descendencia. Pastor, ¿y quién es la descendencia? ¿Y a qué se dedica y qué va a hacer? No se pierde el emocionante capítulo, la misma hora, por el mismo canal, la próxima semana. Dios me los guarde, Dios me los bendiga. Denle un aplauso al Señor.